Bueno, Unorik y Ayupura es lo mismo. Y a veces hasta me parece que Unorik, Ayupura e inmobiliar es lo mismo. Un proceso que aparentemente ya se había caído, esto de la entrega de tierras en este bosque, es retomado justamente en la coyuntura del paro y después del paro de junio. De defender la madre tierra, de defender nuestros territorios, defender el agua, defender el páramo. Parece que don Gilberto tiene una capacidad selectiva para decidir cuáles ecosistemas defender y cuáles no. Es más o menos llevar el ejemplo de la Gasca. La Gasca es una quebrada hermosa que había hasta cierto tiempo y luego se convierte en la Gasca. Y ya sucedió en diciembre del 2021 en el sector de la Unorik, en este mismo momento, todos los días y sobre todo los fines de semana. Que nos prueben si no es así estos mentirosos. Va gente a conocer los lotes que les quieren vender. Entonces, seguramente esta es una negociación bajo la mesa, ¿no es cierto?, que hicieron entre el gobierno, digamos, para que el grupo indígena les deje relativamente tranquilos. El Bosque Santa Catalina, un predio de más de 200 hectáreas categorizado desde 2011 como área de protección y conservación ambiental. Este bosque ha sido subastado por Inmobiliar, cartera estatal que, de forma osada, vendía al bosque protector como un área altamente urbanizable. Todo el proceso ha sido poco claro y finalmente terminó beneficiando a una organización que, al contrario, tiene muy claro en lo que quiere convertir al bosque. Para entender lo que está ocurriendo en el Bosque Santa Catalina hay que mirar años atrás, porque el tráfico de tierras en el Cantón Mejía es un próspero negocio y no es la primera vez que tiene una organización indígena como protagonista. El delito de tráfico de tierra está sujeto a otros como al de captación ilegal de dinero o a la estafa, y aunque antes el modus operandi de estos grupos era asentarse ilegal y prepotentemente en un lugar hasta obtener papeles, ahora ha evolucionado. Primero aplican para comprar la tierra, captan dinero de personas que, con la ilusión de tener su terrenito, pagan lo que les dicen. Con ese dinero, los traficantes siguen pagando el precio al que acordaron con el Estado, pero ¿y si no logran pagar completamente? ¿Qué ocurre con el dinero que ya dieron las personas? Se queda en manos de los dirigentes, manos que siempre se lavan. Los traficantes de tierra han encontrado una manera de hacerlo más decoroso, pero igual de ilegal. En Cutulagua se generaron algunos fraccionamientos irregulares, pero sí todos sin ninguna visión ni planificación de nada. Es decir, sin haber pensado en agua potable, en alcantarillado, en vialidad, en infraestructura educativa, de salud, los cuales yo denunciaba al competente de uso de suelo, que era el municipio en aquel entonces. Y veíamos venir un gran problema con la organización Unorik, que es una organización, como en su nombre lo manifiesta, que son gente del Cotopaxi, residentes en Quito, pero que ahora quieren tener otra tercera propiedad en el Cantón Mejía. Esta organización Unorik fue de la que movilizaba gente en las diferentes movilizaciones del expresidente Rafael Correa. Ahora ya tenemos una noción de lo que está ocurriendo en el Bosque Santa Catalina, pero para comprender la problemática por completo hay que ir hasta el fondo y luego sí, mirar hacia la superficie. Y para ir al fondo tenemos que conocer quién está detrás de la organización Ayupura. Y bueno, sabemos que es Gilberto Talagua, pero ¿quién es Gilberto Talagua? Gilberto Talagua es un dirigente y político indígena que tiene décadas de experiencia en estas asignaturas. Mientras el chavismo germinaba en Venezuela, el difunto Hugo Chávez ya se proyectaba hacia el futuro con ambiciones imperialistas, fiel a su ideología comunista. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde, exprópiese.
¿Qué quiero decir con esto? Que el general trataba de expandir al socialismo del siglo XXI por Sudamérica, y uno de los nexos en Ecuador fue Gilberto Talagua. Chávez promovía el movimiento bolivariano, mismo que era muy cercano a las FARC de Colombia. La promoción se hacía con diversos eventos en varios países de la región, pero el movimiento se concreta en Ecuador el domingo 12 de septiembre de 2004 en el programa de Hugo Chávez llamado Aló Presidente, el equivalente a las sabatinas de Correa. En ese espacio, Gilberto Talagua, diputado y dirigente indígena ecuatoriano del Movimiento Nacional Pachacutic, junto al presidente Hugo Chávez Frías, anunció la extensión del movimiento bolivariano a Ecuador. Por lo tanto, no hay que perder de vista la marcada ideología comunista de quien hoy busca hacerse del bosque protector Santa Catalina. Y si era brother de Hugo Chávez, entonces claro, también era pana de Rafael Correa, a tal punto que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, Talagua fue subsecretario de Pueblos e Interculturalidad en la Secretaría de la Política, misma que estaba a cargo de Paola Pavón en el 2016. Así que, aunque se dé la mano con el presidente Lasso, don Gilberto es revolucionario. Sin embargo, no todo en la vida de Talagua ha sido victoria. De hecho, reciencito perdió en su intento por ser presidente de la Ecuarunari. Y este dato es clave. Gilberto Talagua se presentó como el candidato de Leonidas Issa, y aunque fue de la mano del revolucionario dirigente indígena de moda, no pudo evitar una contundente derrota, quedando más de 100 votos por debajo de su contendiente. Donde sí salió victorioso fue en una corte de Tungurahua en 2013, porque fue denunciado por estafa. Él y el tío del actual Leonidas Issa, que casualmente se llama a sí mismo Leonidas Issa Quinatoa, en este caso, ambos dirigentes hasta palparon la fría cama de una celda, pero luego llegaron a un acuerdo con el denunciante y el proceso fue archivado. Ahora, como en el cole, hagamos un organizador gráfico para cachar mejor. Y sí, así más o menos sería. Las más de 200 hectáreas del bosque Santa Catalina, por coincidencia, quedan exactamente enfrente del inmenso predio que ya es de propiedad de la Unión de Indígenas de Cotopaxi residentes en Quito, la UNORIC. Y así quedaría el mapa de la zona. Impresionante cordón indígena en plena entrada a Quito. Y tú me dirás, una cosa es UNORIC y otra cosa es Ayllupura. Y yo te digo sí, pero no. Y ahora te darás cuenta que tienen más cosas en común que tú y tu bebito Fiu Fiu. Quien preside actualmente Ayllupura, la organización que quiere hacerse del bosque de Uyumbicho, es don Gilberto Talagua. Tuvieron que generar otra organización que se denomina ahora Ayllupura, que si uno hace el análisis va a encontrar a los mismos dirigentes de Ayllupura en UNORIC, o los mismos dirigentes de UNORIC en Ayllupura. Pues desde 2014, la UNORIC viene trabajando con el Midubi y el INIAP para que le entreguen el predio que en 2018 finalmente logra adquirir mediante subasta. ¿Y cuánto dinero pagaron? La módica suma de $8 millones. ¡Qué solvencia tiene esta organización indígena, eh! Empezó arrancando de 1.600.000 aproximadamente y llega a 8 millones. Transplaneta se retira porque ya debe haber tenido sus limitaciones en cuanto al techo de lo que podrían haber pagado por ese terreno, pero UNORIC le daba igual. O sea, podía llegar ese costo de terreno al doble, pero ellos del tema era quedarse con esa propiedad, ya que ellos tenían detrás de esto 4.000 familias a las cuales podrían hacer la división del costo de ese valor y poder realizar la compra de estos lotes inmobiliarios. Desde entonces se le ha desmantelado al INIAP, pese a que esta institución fue la primera organización de investigación agrícola del país. La esencia de la identidad agropecuaria de Ecuador fue reducida al mínimo, porque antes del correísmo poseía 1.000 hectáreas de investigación. Hoy en día le quedan menos de 200. Ya está desmantelado el INIAP se ha quedado sin nada. El INIAP es una de las instituciones que le han desaparecido prácticamente, que no le han dado una institucionalidad en cuanto a lo que necesita. ¿Qué necesita el INIAP? Tierra. Nosotros hemos creado un uso de suelo para poderle blindar en algo a lo último que queda del INIAP. Se le da una categorización de suelo de investigación, ¿no? Que es otro tipo de suelo que también no vas a poder realizar ninguna otra actividad.
porque ya hay traficantes de tierra que ya están vendiendo los terrenos de liñar. Y si fueron de investigación agrícola por años, lógicamente son suelos rurales aptos para la agricultura, mas no para que sean rellenados de cemento. Aquí algunas imágenes de lo que fueron estas tierras antes de la compra de la UNORIC. Pero a esta organización indígena parece poco importarle aquello. En su proyecto, la naturaleza no es protagonista. La UNORIC vendió pequeños lotes de estas tierras para urbanizarlos. En el bosque protector Santa Catalina, que por Dios es un bosque, se está vendiendo lotes también. En el caso de Ayupura, también han pedido de la misma manera ya cantidades de dinero. Si no, ¿cómo lograron conseguir $1.600.000? O sea, es imposible que se haya logrado. Entonces ahí también ya entendemos que existe ya ventas de lotecitos, sin que haya existido un cambio de categorización de uso de suelo, sin que tengan la transferencia del dominio, como Ayupura sigue estando inmobiliar con el dominio de ese bien. En el caso de UNORIC ya hay construcciones, incluso de los dirigentes de UNORIC, son las construcciones más grandes que existen ahí. Y la pregunta es, ¿cuántas viviendas construirían ahí? Hagamos números, son alrededor de 7.000 socios. Si colocamos 4 miembros familiares por socio, 28.000 personas. Eso significa duplicar en un abrir y cerrar de ojos a la población de Cutuglagua. ¿Y qué parroquia está lista para eso? ¿Qué parroquia o GAD está listo para dotar de servicios básicos a miles de personas de la noche a la mañana? La inversión de estos servicios sobrepasaría el precio por el que se vendió el bosque Santa Catalina. Es muy mal negocio para el Estado, ya que el municipio y el gobierno central deberían invertir $200 millones en servicios básicos. Y si en un bosque se levantan viviendas, se caen árboles. El daño al medio ambiente, a las especies de flora y fauna sería catastrófico. Y otro gran detalle a tener en cuenta son las características del bosque, porque este está en una pendiente de 500 metros. Además, tiene una capacidad importante de filtración de agua y una quebrada pasa por él. El sector de Cutuglagua hasta el Murco tiene una situación en la que llueve demasiado este sector. No ahora, sino toda la vida. Es más o menos llevar el ejemplo de la Gasca. La Gasca es una quebrada hermosa que había hasta cierto tiempo y luego se convierte en la Gasca. En un momento cambió el uso de suelo de una manera desmedida, sin criterio, sin nada, y la naturaleza, que es sabia, nuevamente regresó por el mismo camino que tenía que recorrer, y al final eso provocó 27 muertos. Lo mismo va a suceder, y ya sucedió en diciembre del 2021 en el sector de la UNORIC, ¿no?, que abrió calles ilegalmente. Esas calles se generaron zanjas, esas zanjas llevaron gran cantidad de agua porque ya desaparecieron todo el bosque que existía en esa zona, ya no absorbe el agua como debía absorber anteriormente. Eso atraviesa la Simón Bolívar, pasó al bosque Santa Catalina. ¿Qué pasaría si no hubiera habido el bosque Santa Catalina? Y prácticamente en Uyumbicho nos destruyó calles totalmente nuevas que estaban realizadas, adoquinados, asfaltados, les despedazó ese aguacero y también se fue llevando algunas viviendas. Esto también llevó a generar afectación en Amaguaña, en el sector de Catahuango. Además, el bosque es parte del circuito natural conocido como el Corredor del Puma, hábitat de tigrillos, zorros, cuchuchos, zarigüedas, entre otras especies. Pero, ¿los indígenas no se supone que protegen el medio ambiente, la Pachamama y el buen vivir? Nuestra lucha ha sido de manera permanente de defender nuestros recursos naturales, de defender la madre tierra, de defender nuestros territorios, defender el agua, defender el páramo. Parece que don Gilberto tiene una capacidad selectiva para decidir cuáles ecosistemas defender y cuáles no. Además del atentado medioambiental y detrás del proyecto inmobiliario de Ayupura y UNORIC se esconderían intenciones estratégicas que fácilmente pondrían en jaque a cualquier gobierno democrático. A nivel político, digamos, la estrategia comunista siempre ha sido polarizar las sociedades, hablar de la lucha de clases, ¿no es cierto?, declarar a ciertos grupos poblacionales como enemigos y además enemigos que deben ser exterminados, ¿no es cierto? Y en el caso del maoísmo, ¿no es cierto?, hay dos métodos fundamentales que utilizan. La una es el terror
Pero ya en su estrategia militar, una de las claves es justamente el cerco a las ciudades, ¿no? Entre esas, la ciudad de Changsung, por ejemplo, ¿no? La someten a asedio durante 5 meses, pero 5 meses en donde les cortan todo tipo de servicio, les cortan agua, limitan el acceso a alimentos, ¿no es cierto? Y por otro lado, electricidad o cualquier otro tipo de suministros. Esta ciudad es sometida entonces al hambre, básicamente. El Bosque Santa Catalina es un enclave estratégico debido a que está ubicado justo entre los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui. En la parte superior se encuentra la avenida Simón Bolívar. En la parte inferior, tan solo cruzando el río San Pedro, se encuentra la avenida E35 que conduce al aeropuerto pasando por Sangolquí. Creo que ya lo hicieron en el 2019. Esto ya, ¿te acuerdas que hubo el corte, por ejemplo, de los suministros de agua a la ciudad de Ambato, ¿no? Entonces, claro, con esta estrategia de tomarse un sector fundamental, ¿no es cierto?, en donde están las centrales eléctricas que, digamos, dan el suministro de electricidad a Quito, en donde controlan las principales vías de acceso a la ciudad, ¿no es cierto? Eso más lo que está ocurriendo también con el intento de tomarse parte del bosque metropolitano, en donde están las principales reservas de agua, las instalaciones a través de las cuales se transporta el agua a Quito. Entonces tienes claramente una estrategia de control completo de la ciudad, de cerco de la ciudad. Eso si se suma a lo que pasa en la zona norte, en las zonas de Carapungo y todo eso, entonces a largo plazo van a tener la capacidad de cercar completamente a la ciudad y eso como un mecanismo de presión frente a cualquier gobierno es definitivo, ¿no? Algo que llama la atención es la complicidad de Inmobiliar, desde la dilatada espera para que Ayupura cumpla con el pago hasta el dudoso accionar de la Secretaría Técnica de esta cartera. Claro que Inmobiliar generó prórroga de la prórroga de la prórroga de la prórroga para poder ayudar a que Ayupura ponga el dinero. Pasan unos meses, Fernando Villasís sale de licencia, subroga otro funcionario y este subrogante retira el acto administrativo de enero del 2022 que había la quiebra de la subasta y dice proceda a Ayupura con lo que sería la transferencia del dominio. El alcalde de Mejía, Roberto Hidalgo, ha interpuesto varios recursos legales para que no se efectivice primero la compra del bosque y ahora el traspaso. Sin embargo, la justicia ecuatoriana no responde. La segunda instancia, que desde junio del año pasado hasta la fecha no tiene respuesta. Estamos hablando julio, agosto, septiembre, 15 meses que una segunda instancia que se encuentra en sede provincial no tiene respuesta sobre algo que se demora máximo 15 días en tener una respuesta, una resolución. Mientras tanto, desde el Cabildo de Mejía siguen trabajando para frenar la operación. Nosotros hemos generado una prohibición de enajenación en el registro de la propiedad en vista de que puede haber un eminente producimiento de delitos en ese sector o de pronto deformaciones de la categorización del suelo de conservación y protección a otras áreas. Esto es solo la punta del iceberg, porque en el fondo estas personas no solamente trafican tierra, sino que también trafican los sueños de la gente.